hermanos. Qué bendición estar nuevamente con ustedes, hermanos, en esta noche maravillosa donde se celebra, se conmemora un evento especial que aconteció allá en el primer siglo, hermanos, pero que todavía nos sigue marcando a nosotros como hijos de Dios. Y de verdad que es una bendición estar con ustedes. Le agradezco al Señor, principalmente al pastor Michael, verdad, su familia, equipo de trabajo, por siempre tener la deferencia de tomarnos en cuenta, hermanos, para venir aquí a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús todos juntos. Así es que disponga su corazón, hermanos, disponga su mente, porque juntos vamos a ir a la palabra para escudriñar un pasaje cortito, hermanos, pero con mucho poder para nuestras vidas, relacionado con la cruz, hermanos, porque sabe qué pasa. Póngame atención, ya comencé, hermanos, ponga atención. Hoy estaba viendo una noticia, hermanos, que se ha hecho tendencia, que por ahí anda un transgénero que anda desfilando allí por El Salvador del mundo, enseñando sus partes nobles, ¿verdad?, para que lo vea toda la gente. Previamente ya lo había hecho, metiéndose a los baños de un centro comercial desnudo, a sentarse en los lugares donde se lavan las manos los niños, las niñas y todo lo demás. Hasta les puede transmitir una enfermedad. Pero resulta, hermanos, que a la gente eso le gusta, eso se vuelve tendencia, dice, ¿verdad? Porque lo malo rápido se hace tendencia en las redes sociales y lo bueno no tanto. Pero ese es un término que se ha acuñado, hermanos, últimamente con el surgimiento fuerte de las redes sociales, que se le llama que algo es tendencia o no es tendencia, y en base a eso se mueve el mundo, hermanos, y a veces los creyentes también se mueven en base a tendencias. Pero algo, hermanos, que ha dejado de tener tendencia en la vida de los creyentes es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, fíjese. Y eso debería de ser la tendencia más grande en la vida del creyente. Por eso esta noche yo quiero explicarles un pasaje, hermanos, donde se ve cómo la cruz ha dejado de ser tendencia, y así he titulado el mensaje, hermanos, cuando la cruz deja de ser tendencia. Ese es el título del mensaje de esta noche, y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, y vamos a leer unos poquitos versículos, solo desde el 26 hasta el 32, hermano, del 26 al 32, cuando la cruz deja de ser tendencia. Lucas 23. Lucas 23, del versículo 26 hasta el 32. ¿Lo tienen, hermanos? Si gusta se pone de pie, si no se queda sentadito. No hay problema, hermanos. Eso no implica nada. Ni le añade ni le quita la forma en que usted quiera estar en su cuerpo para leer la palabra de Dios. Lo que tiene que hacer es tener conectado el corazón a la palabra. Eso sí, eso sí. Porque lo más importante es el momento en que vamos a la Biblia. Así es que vamos a leer todos juntos, hermanos, desde el versículo 26 hasta el 32. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Oremos, Señor. Estamos agradecidos porque estamos finalizando con bien este día, Señor. En tu casa, en esta casa, Señor, que somos nosotros, la iglesia. Y por eso, Señor, en esta noche venimos con un corazón lleno de gratitud, en humildad y contrición, a pedirte perdón en arrepentimiento, Señor, porque te hemos fallado en los últimos instantes. Algún pecado, algún yerro, algún delito hemos cometido, Señor, y queremos estar limpios delante de tu presencia, para poder atesorar tu palabra, Señor, para poder vivirla y compartirla con aquellos que no te conocen. Oro, Señor, de forma especial por esta congregación, para que tú le bendigas y le des sabiduría de lo alto, Señor, y de forma muy particular, Señor, por el pastor Michael Velázquez, mi hermana Cintia, sus hijas, el equipo de trabajo, para que tú, Señor, le sigas respaldando. Oramos, Señor, para que tu palabra llegue, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro ser, para que nos exhorte, nos edifique y nos consuele. Oramos también, Señor, por la nación de Israel, para que tú le bendigas, Señor, trayéndole esa paz perdurable, Señor, que le ha sido prometida en tu palabra, sabiendo, Señor, de que eso va a suceder hasta en el momento oportuno que tú ya señalaste. Pero, Señor, nosotros queremos clamar por ello,
suplicándote también, Señor, por la ciudad de Jerusalén, para que le des la paz, y oramos también por tu pronto regreso por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que se pusieron de pie, hermanos. Muy bien, hermano, ponga mi atención. Este pasaje que acabamos de leer, hermanos, trata acerca de algo que se conoce como la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa, hermanos, es conocida así, aquel trayecto, aquel camino que se recorre desde el lugar donde fue juzgado nuestro Señor Jesús hasta el Gólgota, el lugar donde iba a ser crucificado. Dicen los historiadores, hermanos, y los que han ido físicamente también así lo afirman, de que es un trayecto que mide aproximadamente 600 metros. Y de esos 600 metros tiene un espacio como de unos 140 metros que se vuelve cuesta, ¿verdad? Que es bastante escabroso y todo lo demás. Pero hermanos, aquí lo que vemos en este pasaje que acabamos de leer son varios encuentros que tuvo nuestro Señor Jesús ya cuando lo llevaban para ese lugar, para el Gólgota. En primer lugar se encuentra, hermanos, con Simón de Cirene. Vamos a hablar un poquito a profundidad acerca de ese personaje que nunca es bien ponderado, hermanos, siempre es dejado de lado. Simón de Cirene. Luego se encuentra, hermanos, con las mujeres que él le llama las hijas de Jerusalén, que iban haciendo lamentación por él, pero que iban también en medio de todo el pueblo. Y por último, los dos malhechores, los dos que hacían malos hechos. Eso significa malhechor, alguien que hace malos hechos. Y de cada uno de esos encuentros, hermanos, lo que vamos a encontrar principalmente es una gran ignorancia por la cual ellos estaban atravesando y por eso ellos estaban pasando por alto el valor de la cruz, y para ellos no era tendencia, como también no es tendencia quizás en la actualidad para los que estamos aquí presentes. Ojalá que me esté equivocando con esa afirmación, hermano. Pero aquí se ve como la cruz es tomada como cualquier cosa, menos como debe ser, hermano. Y eso está sucediendo en la actualidad. Resulta que en la actualidad ya no se habla de la cruz. Por eso yo le dije al pastor Michael hace como 22 días creo que fue cuando me dijo que, o hace un mes, que me dijo que si venía aquí. Y yo cuando le dije si era tema libre o si iba a ser un tema preestablecido, él me dijo es un tema libre, hable de lo que quiera. ¿Puedo hablar de la cruz? Le dije, desde ese tiempo, hable de la cruz, me dijo, está bien. Por eso es que hice este mensaje relacionado con la cruz. Pues bien, hermanos, resulta que ya no se habla de la cruz, ya no se piensa en la cruz, sino que la cruz se ha dejado como un simple símbolo, objeto religioso. Ya no se hable nada casi acerca de la cruz. De tal forma que si a usted le preguntan qué es la cruz, cuál es su propósito, qué simboliza, todo lo que dice la Biblia, seguramente, hermanos, que pocos contestarían eso porque ya casi no se habla acerca de la cruz. Y ese es un riesgo, hermanos, grave, ignorar cuál es el significado de la cruz para nosotros en la actualidad y qué implicaba la cruz también para aquellos que estaban en la temporada en que nuestro Señor Jesús estaba en su ministerio público terrenal. Así que, hermano, cuando se ignora eso, porque todo lo hicieron por ignorancia, se lo voy a demostrar. Mire lo que dice Hechos 3 del 14 al 17, si me ayudan por favor los hermanos de multimedia. Hechos 3 del 14 al 17. Hechos 3 del 14 al 17. Búsquelo, hermano. Que yo sé que en la pantalla se aparece, hermanos, pero en la que yo tengo al frente yo me estoy viendo, así es que lo tengo que buscar para leerlo junto con usted, ¿verdad? Porque hoy me siento, hermanos, aquí como que soy artista de Hollywood. Mire ahí el gran pantallota que tenemos allá atrás. Gloria a Dios, hermanos. Cerremos el paréntesis y sigamos. Mire, dice Hechos 3:14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha sido dada a este por sanidad, dice, en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros gobernantes. Todo lo que había alrededor de eso, hermanos, era pura ignorancia. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando usted ignora una verdad, póngame atención a esto. Cuando usted ignora una verdad, cualquiera que ésta sea, sin importar cuál sea, hermanos, pero es una verdad. Cuando usted la ignora, siempre el resultado es desastroso, siempre lo va a llevar a un resultado difícil. Por ejemplo,
Si usted ignora las señales de tránsito en una carretera, el resultado va a ser trágico. Si usted ignora una enfermedad que usted tiene y es crónica o terminal y aparte de eso la alimenta más, hermanos, eso significa que el resultado va a ser desastroso. Yo soy diabético, hermanos. Hoy que estaba hace poquito predicando en el tabernáculo de Houston, andaba el brazo dormido y les dije allí a las enfermeras que tienen en esa iglesia que si me podían tomar una muestra de los niveles de glucosa. Y me salieron en 354 y lo normal es 90. ¿Qué pasa, hermanos, si yo ignoro esa realidad? Y me ofrecen semita, y me ofrecen café dulce, y me ofrecen fresco y soda, y yo les digo, démosle, pues, y de todas maneras voy para el cielo. Pues, hermano, entonces el que por su gusto muere, que lo entierren boca abajo, hermanos, y vivo para que se meta más abajo mejor, ¿verdad? Porque no se respeta. Así es en toda realidad. Ahora voy con ustedes. ¿Qué pasa, hermanos, si usted ignora su realidad financiera y usted está pero bien fregado en su realidad financiera con todas las tarjetas que tiene, que es un solo abanico de tarjetas? Y aparte de eso, usted saca un extra financiamiento para pagar aquí y saca otro allá y va cerrando hoyos. Cuando viene a sentir, hace un refinanciamiento de todo, usted siente que ha salido favorecido, ha quedado más fregado, porque le dieron un tiempo más largo, la cuota le bajó, pero al final va a salir pagando el doble. Al final usted ignora su realidad financiera y se sigue endeudando, hermanos. ¿Sabe qué va a pasar? Va a terminar una vida de desastre. Y así es en toda verdad. Si usted ignora, ¿verdad?, la verdad del trato con su esposa, ignore a su esposa, hermano. Vamos a ver qué le va a pasar. Ignore a la esposa. Ignore a la suegra, pues. Vamos a ver qué le va a pasar. ¿Verdad que entiende? Vaya, muy bien. Mire, hermano. Pero ¿qué pasa si usted ignora el significado de la cruz en su vida? Eso sí es temible. Eso es terrible, hermano. Porque esa es la verdad. No es una verdad, es la verdad. Y si usted ignora la verdad, su vida va a ser un desastre. Por eso, hermanos, es que debemos de tener especial cuidado de no ignorar, como estos lo hicieron, el significado de la cruz para nuestra vida. Vamos a responder una pregunta esta noche, hermanos. ¿Qué sucede cuando ignoramos el significado de la cruz? ¿Qué es lo que sucede? Versículo 26. Simón de Cirene aparece allí, hermanos, y yo considero que lo que aparece en ese momento es que hay inconveniencia. Hay inconveniencia. Mire lo que dice el versículo 26 del pasaje principal en el que estamos, hermano. Dice, y llevándole, ¿cómo así, hermano? Vamos por partes. Cuando dice y llevándole es que él ya había sido juzgado previamente. Recuerde que él había sido arrestado durante la noche, al anochecer, un juicio totalmente prohibido. Él había sido escarnecido. Le voy a mencionar más o menos qué es lo que había sucedido allí, hermanos, en esa noche hacia la madrugada del día en que fue crucificado nuestro Señor Jesús. Ahí le habían pegado con una caña en la cabeza varios soldados romanos. Le habían metido una corona de espinas. Las espinas eran de 20 centímetros de grande, aquí, lleno de sangre. Le habían mesado la barba, se la arrancaron literalmente con todo y piel, quedó también cayendo sangre. También los soldados le habían echado esputo, le habían echado flema en la cara, como parte de toda la violencia que estaban ejerciendo contra él. Como el delito que se le atribuye era el de sedición, es decir, de tratar de derrocar al rey de turno y quedarse él como el rey de los judíos. Entonces, a través del delito de sedición que decía que él iba a ser el nuevo rey, lo escarnecieron poniéndole un manto escarlata, carmesí o bermejo, el color que usted le quiere llamar, es rojo oscuro, el color del manto que le pusieron, porque dependiendo de la personalidad o del oficio de cada quien, así era el manto que usaba. Después de eso, hermanos, le daban de bofetadas, le daban de puñetazos. No había dormido toda la noche. Pero para terminar, hermanos, él fue latigado. Póngame atención. Le estoy diciendo cómo es que lo llevaban en esa primera palabra que acabamos de leer. Iba totalmente debilitado porque había sido azotado, y usted seguramente ha escuchado de que él había sido azotado en base a la ley judía con 40 azotes menos uno, que eran 39. Pues esta noche usted va a entender que no fue así. Esa es una mentira. Porque resulta que él no estaba siendo azotado bajo el sistema de la ley judía, sino que estaba siendo azotado bajo el sistema romano, porque eran los soldados romanos los que lo estaban azotando.
Y en ese caso, hermanos, el azote que ocupaban los romanos, que era una rienda de cuero así, de tres colas, y que en la punta tenía dos pelotas de acero así o de hierro, hermanos, con chuzos así, en distintas partes, que tenía la habilidad, esa rienda, hermanos, de enrollarse en el objeto sobre el cual caía y al jalarlo traía todo. Entonces quiere decir que con ese instrumento que lo estaban a él castigando, hermanos, con ese azote no le dieron 40 menos 1, es decir, 39, sino que era bajo el sistema romano, y en el sistema romano el propósito para alguien que era latigado era darle los azotes indefinidamente, los cientos que fueran, porque el propósito, hermanos, no era guardar la apariencia, sino que era desfigurar al sujeto que se estaba castigando con ese azote, de tal forma que quedara totalmente irreconocible facialmente. Y eso fue lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, cuando Él es llevado en ese trayecto de aproximadamente 600 metros, Él era una sola masa de carne viva, sanguinolienta, iba echando sangre por todo su cuerpo, porque no había quedado ni siquiera un tan solo espacio de Él que no haya sido totalmente arrancado de la parte donde estaba. De tal forma, hermanos, de que Él iba totalmente debilitado, le había salido agua, iba echando sangre, todo lo que conllevaba también en su sistema respiratorio, su sistema del corazón. Increíble todo lo que estaba pasando. El instrumento, hermanos, con que él fue latigado se llama flagrum taxilatum, y el propósito era dejar al prisionero, al que había sido condenado a muerte, hermanos, irreconocible. Ahora entiende usted por qué cuando va a medio camino surge la necesidad de Simón de Cirene. Por eso, porque ya había caído en 3 ocasiones nuestro Señor, hermanos, cuando iba con el madero, que lo más probable es esto. Mire, póngame atención a estos datos también. No dice la Biblia si llevaba la cruz completa, pero lo más probable es que no llevaba la cruz completa, porque lo que se acostumbraba en la cultura romana para los que eran crucificados es que los hacían llevar algo que se conocía como patibulum, y el patibulum es el palo atravesado en la cruz. Si la cruz era completa, dicen que pesaba un aproximado de 300 libras, es decir, 3 bolsas de cemento sobre las espaldas. Póngale atención a eso. Pero si llevaba solo el patibulum, solo el palo que forma los brazos de la cruz, ese pesaba 90 libras. Aún así, para alguien que había sufrido todo ese castigo, hermanos, era demasiado pesor, y por lo tanto él ya no aguantaba con todo el peso que llevaba. Pues bien, hermanos, la cruz siempre crucifica algo. Si la cruz no es tomada voluntariamente, entonces su vida va a ser un fracaso. Y aquí cuando aparece Simón de Cirene, mire lo que dice el versículo 26 que estamos leyendo. Tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Muy bien, hermanos. La cruz ha sido diseñada para que cuando alguien la toma, su vida jamás continúe de la misma forma, nunca continúa normal. Ese es el diseño de la cruz. Pero por lo tanto, hermanos, cuando se toma la cruz, siempre se crucifica algo, siempre se crucifica algo. Así se lo dice Gálatas 6:14. Se lo voy a leer, hermanos, y allí se lo van a poner a usted para que lo lea también. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz siempre crucifica algo. Y en este momento, hermanos, vamos a ver qué es lo que sucede en la Villa Dolorosa, en ese trayecto en el que estaba siendo llevado nuestro Señor Jesús. Número 1, allí aparece, hermanos, el desafío. Hay un desafío. ¿Cuál era el desafío, hermanos? En que aquel que había sido condenado a muerte y que había sido flagelado, que había sido castigado, tenía que llevar hasta el final esa cruz, hasta el Gólgota, o el Valle de la Calavera, como usted le quiera llamar, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Ese era el propósito, que se llevara hasta ahí, hasta el Gólgota, con los 600 metros de trayecto, las 90 libras del patíbulo.
en 140 metros aproximadamente de cuesta, pero todo el camino escarpado, hermanos, escabroso, totalmente difícil para alguien que iba debilitado por todo el castigo que había tenido. Pues bien, hermanos, esa tremenda tortura que le habían dado a nuestro Señor Jesús lo había debilitado. No crea usted, hermano, esta es una mentira de Hollywood. No crea usted en el Jesús que le presentan en las películas, que a veces lo presentan todo debilucho, todo escuálido. No, hermano, para nada. Nuestro Señor Jesús era un hombre fuerte, era carpintero, hermanos. Estaba acostumbrado a los trabajos toscos. Si no, no hubiera resistido todo ese castigo y todavía seguía con vida, hermano. Porque él era fuerte, pero aún así había sido debilitado. Y entonces es que aparece la necesidad de Simón de Cirene. ¿Y qué es lo que aparece junto con Simón de Cirene? El drama. Allá aparecía, hermanos, el propósito que ellos querían conseguir. Ahora aparece el drama. ¿Cuál es el drama que aquí aparece, hermano? Acerca de este personaje. ¿Quién era Simón de Cirene, hermano? Póngame atención. Simón es un nombre judío y por lo tanto era de origen judío. Pero resulta que dice de Cirene, y eso no es el apellido, ese es el origen geográfico de donde él venía, hermano. Pero ¿qué andaba haciendo en Jerusalén? Si Cirene, hermanos, queda en la costa al norte de África, al lado oeste de Egipto, lejos del lugar donde andaba. ¿Qué andaba haciendo allí? Muy bien, hay un versículo que nos da alguna luz, hermanos, de qué es lo que andaba haciendo este Simón de Cirene, allí en ese lugar. Mire lo que dice Marcos 15, 21. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21, para poder ver qué es lo que pasaba con este hombre que estaba siendo tomado allí, las lecciones que nos va a dar en esta noche, hermano. Dice Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba. ¿Qué le hicieron, hermanos? Lo obligaron, esa es palabra clave. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, dice, a que se le llevase la cruz. Mire, hermano, aquí Marcos nos avienta una información adicional como que nosotros fuéramos cheros de Rufo y Alejandro, ¿verdad? Que de un solo nos sale diciendo, este era el papá de fulano y sutano. Lo más probable, hermanos, que él andaba visitando a sus hijos, porque sus hijos sí probablemente vivían en Jerusalén y eso le había traído a él a estar en Jerusalén en esa época de la fiesta de la Pascua y también la de los panes sin levadura. Pues bien, hermanos, pero eso ¿qué implica? De que él había venido a visitar a sus familiares, venía y de repente ese sí, mire, pasando iba cuando lo obligaron. Quería que le quedara claro eso, que había sido por obligación. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Porque, mire, cuando se toma la cruz por obligación, hermanos, la vida es un desastre. Porque la cruz se tiene que tomar siempre voluntariamente por convicción del corazón, por gratitud y porque quiero hacerlo. Y aquí, hermanos, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Cargó la cruz Simón de Cirene? Sí, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que tomó la cruz? Sí. Vaya, vamos respondiendo. Luego, ¿siguió a Jesús cuando él ya llevaba la cruz encima? Sí, también iba detrás de Jesús. Así lo acabamos de leer en Marcos. Luego, le hago otra pregunta. ¿Fue hasta el Calvario? Simón dice, sí, hasta allá llevó la ayuda que le iba haciendo. En ese caso, le hago otra pregunta. ¿Lo hizo voluntariamente? No. Última pregunta. ¿Le sirvió a nuestro Señor Jesús? No. Le estaba sirviendo a los soldados romanos porque lo obligaron a llevar la cruz. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor usted, el día que usted nació de nuevo, usted dijo que estaba tomando la cruz de Jesucristo, y la cruz de Jesucristo siempre significa negarse a sí mismo, negarse a todas aquellas cosas que yo anhelo, a mis sueños personales, y que sean los sueños de nuestro Señor Jesús los que se cumplan en mi vida. Entonces, cuando yo decido tomar la cruz, tiene que ser en primer lugar voluntariamente, nunca por obligación. Hermano, nunca por obligación, siempre se tiene que querer. Pero después de eso usted dice, pero yo estoy llevando la cruz de Jesús. ¿De verdad, hermano? Ha dejado la amargura, el resentimiento, el enojo, todo aquello que le conmueve en su interior y que es ofensa para nuestro Señor Jesucristo. Si usted está haciendo eso, entonces usted sí está muriendo a sí mismo y por lo tanto está tomando la cruz de Jesús cada día, negándose a sí mismo y siguiéndolo a Él. Porque usted dice que lo está siguiendo. ¿En verdad usted se parece más a nuestro Señor Jesucristo que el día de ayer? Este día, hermano, ¿usted siente que ha hecho algo para parecerse más a nuestro Señor Jesús esta noche que la noche de anoche? Es que de eso trata, el irlo siguiendo a Él con la cruz. Pero aparte de eso, ¿le está sirviendo usted a nuestro Señor Jesús?
¿O le está sirviendo al ministerio? ¿O le está sirviendo a la iglesia? ¿Le está sirviendo al pastor? ¿O a quién le está sirviendo usted, hermano? ¿A los soldados romanos les está sirviendo? ¿O le está sirviendo a nuestro Señor Jesús? Desde el momento que usted ya viene obligado a este lugar, hermanos, porque si no viene, su papá lo regaña, su mamá le dice un montón de cosas, o su marido, o su mujer, o se ve molestar el líder de ministerio porque yo sirvo en un ministerio local, interno, externo de la iglesia, y desde el momento que usted viene por cualquier motivación distinta a la gratitud para nuestro Señor Jesús, entonces usted está llevando la cruz, dice que está siguiendo a Jesús, pero lo va a llevar a un desastre, porque no lo está haciendo voluntariamente. Ese es el punto que podemos estudiar nosotros en EBDL. Mire, para que seguir a Jesús funcione, se necesita intención. Para que seguir a Jesús funcione, se necesita intención. Si usted vino aquí como un religioso solo porque es una noche de un famoso Viernes Santo que usted quería estar en una media vigilia en el tabernáculo de Cojutepeque, hermano, usted está ignorando el significado de la cruz en su vida. Porque eso es lo que quiere Satanás, que usted venga a hacerla de religioso esta noche, pero que mañana ande en una playa fregando y casi enseñando todo su cuerpo. Si él está feliz, hermano, hasta lo estuvo empujando durante todo el día. Acordate que hoy hay vigilia, alistate temprano, planchar la ropa, mira, alistate. El diablo lo estaba animando, hermano, porque él está feliz que venga a hacer la farsa usted aquí esta noche diciendo que está adorando a Jesucristo, pero mañana va a estar adorando a Satanás donde quiera que ande. Entonces, ¿de qué le sirvió, hermano? El poder de la cruz sale sobrando, hermano. Sale sobrando el poder de la cruz en nuestra vida. Ya es tiempo que dejemos de ser cristianos de peseta, hermanos. Ya es tiempo que seamos agradecidos por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Mire, ¿fue salvo Simón de Cirene o no fue salvo? Una de las formas más eficaces para poder interpretar de la forma correcta la Escritura es cuestionándole, hermano, haciéndole preguntas para que la misma Biblia nos dé la respuesta en su interpretación. Porque la Biblia se interpreta sola, hermano. No necesita libros aparte usted para poder interpretar la Biblia. Y la Biblia tiene una sola interpretación y 3 aplicaciones diferentes. Allí muere todo. Pues bien, ¿fue salvo Simón de Cirene o no fue salvo? Ojalá que así sea, que sí, hermano. Yo le podría decir lo siguiente, ponga mi atención, le voy a contar como que fuera un mini capítulo de telenovela. Oiga atención, ponga atención. ¿Se acuerda que nos dijo Marcos que tenía 2 hijos, verdad? ¿Cómo se llamaban? Rufo y Alejandro, no se le olvida, ¿verdad? Porque Rufo era el perrito de Pedro, de Daniel el travieso. Rufo y Alejandro. Pues resulta, hermanos, ponga atención a esto, allá en el capítulo 16 del libro de Romanos, en el versículo 13, cuando está terminando Tercio de escribir esa carta, ¿verdad? Por mandato, porque la estaba dictando Pablo, ¿verdad? Pero quien el autor era el Espíritu Santo, usted ya sabe eso. Allí dice saludada, ¿a quién dice, hermano? A Rufo. ¿Y qué más dice? Y mía, mire qué cosa. Está diciendo, Pablo, salúdenme a Rufo y también me saludan a la mamá de Rufo, porque la mamá de Rufo yo la considero como que fuera mi mamá también. Eso está diciendo. Pues, ¿qué le podría decir yo, hermanos? Que Marcos, Juan Marcos, el escritor de ese evangelio, era amigo de los cristianos de la iglesia de Roma, de la iglesia cristiana de Roma, y que por eso él conocía a ese tal Rufo y por eso mencionó que ese Rufo era hijo de Simón de Cirene. Ahora bien, le puedo decir algo más. Resulta que si aquel fuera el Rufo, hijo de Simón de Cirene, allá en Romanos 16:13, eso significa que la mamá de Rufo también era creyente. Y la mamá de Rufo, que Pablo también la consideraba como que fuera su mamá, era la esposa de Simón de Cirene, ¿verdad que sí? Y por lo tanto, si tanto Rufo, el hijo, como la mamá, la esposa de Simón eran creyentes, lo más probable es que Simón de Cirene también era creyente. Hermano, pero eso solo es un chisme. No, eso no lo dice la Escritura. Eso solo es una mera probabilidad, nada más, hermano. No hay nada que nos dé la evidencia que aquel Rufo de Romanos es el mismo Rufo de Marcos, el que nos menciona ahí. Pero ¿sabe qué es lo relevante de este, hermanos? De que él fue obligado. Él no fue voluntariamente a tomar la cruz de Jesús, sino que fue obligado. Y a lo mejor usted también ha sido obligado a tomar la cruz de Jesucristo. Y así no vale, porque está ignorando el significado real que tiene la cruz para cada uno de nosotros.
Le voy a leer, hermanos, unos pensamientos que el Espíritu Santo puso al momento de estar armando esto. Ponga atención. Una relación casual con la cruz es solamente una inconveniencia para la vida. Es sacarte de tus planes ocasionales, pero no modifica tu realidad eterna. Una relación casual con la cruz solo le genera inconveniencia a usted. No se siente cómodo, no le agrada, pero ni modo, es obligación, allí tengo que estar. Y eso solo hace que usted se salga de sus planes cotidianos que tenía planificados para cierto día, y usted viene a la iglesia, se acerca a servirle al Señor, pero usted lo está haciendo, hermanos, fuera de su voluntad. Usted no quiere. Ahora le voy a hacer una pregunta, esa solo usted la puede responder. Mire, ¿es tu experiencia con la cruz algo casual, causado por la obligación de las circunstancias, o es algo elegido para que el mundo te sea crucificado a ti y tú al mundo? ¿Cómo es su relación con la cruz, hermano? ¿Ha venido usted porque está presionado por todas las adversidades que está atravesando? ¿O ha venido porque en verdad usted está crucificando al mundo para usted y usted crucificándose para el mundo? Porque cuando allí mismo en Gálatas dice el apóstol Pablo a los de Galacia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz siempre crucifica algo. Si usted dice que ha tomado la cruz de Jesucristo, pero no ha crucificado el mundo para usted, entonces usted no la ha tomado con la forma correcta. Y si usted ha crucificado al mundo para usted, pero usted no se ha crucificado al mundo, porque yo escuché, hermano, qué tremendo, ponga atención a esto. Me voy a meter en camisa de 11 varas ahorita. Yo escuché a un predicador que vino a nuestra iglesia central que dijo que nosotros como iglesia cristiana tenemos que parecernos al mundo para impactar al mundo y traerlo para acá. Mentira del diablo, hermano, eso no es así. Eso no es así. Y este fin de semana va a estar de nuevo predicando ahí. Ojalá no vaya a decir eso. Ojalá, por eso le dije que en camisa de 11 varas me iba a meter. Pero yo no puedo tolerar, hermanos, cuando desde el púlpito le llegan a decir una sarta de mentiras para tratar de manipularle su pensamiento y su corazón. Eso me choca a mí, hermano. Porque hemos sido llamados a predicar la verdad de la cruz, no a parecernos al mundo, hermano. No hemos sido llamados a parecernos al mundo. Y como cuando usted toma la verdad de la cruz y el significado de la cruz verdaderamente como debe de ser, también aténgase a las consecuencias que eso le va a traer, porque siempre le va a traer consecuencias también. Así es, hermano. Porque esas consecuencias le trajeron a nuestro Señor Jesús también. Si es que mover masas, mover psicología de masas, eso es fácil, hermano. Por supuesto que sí. Pero la verdad de la cruz es otra. Ya basta, hermano, ya no andemos jugando con las cosas de la cruz. ¿Es su experiencia con la cruz algo casual, hermano? ¿O es algo verdadero? Solo usted lo puede responder. ¿Está usted aquí por la obligación de las circunstancias que está atravesando? ¿O usted ha elegido verdaderamente ser crucificado en la cruz? Esa es una decisión solo suya. Pero aquí viene otro encuentro, hermano. Este está un poco más profundo. Este segundo encuentro. Mire lo que dicen los versículos del 27 al 31. Lo vamos a leer de corridito. Ya los leímos, pero los leemos de nuevo. Dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Se lo voy a ir explicando por partes. Ya Simón de Cirene ya va con la cruz. Ahora hay una gran multitud, pero aparecen unas mujeres, que lo más probable es una mera probabilidad, hermanos, porque esa era la costumbre. Lo más probable es que estas mujeres eran plañideras. Las plañideras eran lloronas profesionales que eran contratadas para algún evento donde había que llorar. Y ellas siempre eran expertas, hermanos, eran profesionales, dramatizaban, hacían lamentación. Hacer lamentación significa llorar despavoridamente, hermanos, y pegarse así, mire, mientras está llorando, estarse pegando en el pecho. Eso es hacer lamentación. Pues iban unas mujeres, hermanos, y yo no he visto ningún solo pasaje en toda la Biblia donde nuestro Señor Jesús haya tenido
una mala relación, un maltrato hacia la mujer. Nunca, hermano. Ahí si usted encuentra algo, ahí me lo dice. A ver a dónde Jesús maltrató a alguna mujer. Porque Él vino a elevar la autoestima de la mujer, a darle la posición que realmente se merece, porque cuando Él vino en su ministerio terrenal y público, hermanos, la mujer era prácticamente un objeto, no tenía derecho a nada, ni siquiera a declarar en un tribunal de justicia, porque se le consideraba que todo lo que hablaba era mentira, estaba consignada allí solo para los oficios del hogar, no se le permitía prácticamente hacer nada, pero el Señor le vino a dar el estatus que realmente le corresponde, conforme a la palabra de Dios. Pero aquí aparecen estas señoras y mire lo que hacen, hermano. Mire lo que les dice nuestro Señor Jesús. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué es lo que aparece aquí? ¿Qué les estaba diciendo el Señor, hermano? Que estaban pasando por alto el significado de la cruz, pero que lo estaban haciendo por ignorancia, porque cuando nosotros no tomamos en cuenta lo que la cruz significa para nuestra vida, la misma Biblia nos dice que somos ignorantes, hay ignorancia. Para Simón de Cirene hubo inconveniente porque él iba a descansar y lo obligaron a llevar la cruz. Pero para las mujeres había ignorancia. Ese es el segundo principio que aparece allí, la ignorancia. Mire, si ignoramos el significado de la cruz, lo que sentimos realmente por Jesús es una simple lástima. Si usted no sabe el significado de la cruz para su vida, lo que va a sentir por Jesús es lástima. Y el Señor sabía que eso estaban haciendo esas mujeres lloronas que estaban allí, hermanos, que estaban lamentándose, sintiendo lástima por Él. Pues sí, estaban viendo una sola llaga, hermanos, porque dice que por su llaga fuimos todos sanados. Es decir, su cuerpo era una sola llaga, no eran varias llagas, era una sola. Todo su cuerpo era una sola masa de carne sanguinolienta, hermanos, de nuestro Señor Jesús. Entonces esa llaga nos curó de la enfermedad del pecado. No de lo afónico, hermano, si no estuviera hablando bien clarito yo, sino que era de la enfermedad del pecado. Pues bien, les dice Él, lo voy a traducir, hermanos, al lenguaje mío, les dice: hey señoras, les dice, ustedes están equivocadas. Ustedes están mal emocionalmente. Ustedes están desenfocadas. Porque el fregado aquí no soy yo, aquí la fregada son ustedes y sus hijos. Porque resulta que yo, a pesar de cómo me ven, estoy cumpliendo el plan del Padre, que tengo que llegar allá para traer el plan redentor a la humanidad. Yo estoy bien. Las que están desenfocadas son ustedes. ¿Saben qué tendrían que hacer? Ustedes tendrían que hacer esa gran chillazón, pero por ustedes y sus hijos. Eso es lo que realmente, porque las que están en una situación espiritual de miseria son ustedes, no soy yo. Eso les estaba diciendo, hermano. Porque cada vez que nosotros nos sentimos en una vida miserable espiritualmente hablando, hermanos, y olvidamos el significado de la cruz, entonces va a ser una vida desenfocada, una vida que no entiende lo que está pasando. Mire, hermano, aquí las mujeres sienten lástima por nuestro Señor Jesús, cuando lo que debe de haber en ese caso es amor, admiración, respeto y agradecimiento. Les dice que están equivocadas, hermano, porque la cruz señala la condición espiritual de cada persona. Se lo voy a demostrar con los otros versículos que siguen. Mire lo que dice el 29. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles. ¿Cómo es eso, hermano? Y no, el ser estéril era una maldición, hermanos. En Deuteronomio usted encuentra un gran pasaje que habla acerca de eso, que la mejor bendición de una mujer era tener hijos. Pero ahora dice: pero va a llegar un momento en que eso para ustedes ya no va a funcionar. Ustedes no van a querer tener hijos. Eso le estaba diciendo. Y luego dice, ya le voy a explicar, hermanos, eso tiene una connotación escatológica. Dice, vendrán días cuando dirán: bienaventuradas las estériles. Dice, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Les está diciendo, va a llegar un momento en el futuro que ustedes, hablándole ya a la multitud y a las hijas de Jerusalén, las mujeres que estaban llorando, él les dice, va a llegar un momento en el futuro cuando ustedes van a anhelar morir, porque su condición espiritual miserable los va a llevar a una condición donde van a anhelar la muerte, van a rogar que quieren ser muertos, van a desear morir. ¿Cuándo sucedió eso, hermano? Se lo voy a hacer explicado, o si tengo el tiempo lo llevo al pasaje. Vamos aquí mismo en Lucas, hermano. Solo retrocedo un par de hojitas. Mire lo que dice el capítulo 21. Vaya al capítulo 21, allí mismo en Lucas, hermano. Está bien cerquita. Voy a tratar de explicarle qué está pasando ahí. Vamos a ir desde el versículo 20 hasta el 24, pero por favor ponga mi atención. Le voy a decir por qué nuestro Señor Jesús les estaba diciendo eso. En este momento les estaba diciendo, hey, miren, hijas de Jerusalén, ustedes son ignorantes.
Ustedes están ignorando lo que está pasando. Se han equivocado de lamentación. Lamentense por ustedes mismos. Y dice el versículo 20 del capítulo 21 de Lucas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Hasta ahí, hasta el punto y coma. Dejemos después del punto y coma para explicarle algo diferente. ¿Qué estaba pasando? En el año 33 de nuestra era, que nuestro Señor Jesús estaba pasando por ese proceso, les estaba diciendo esto a estas mujeres. 37 años después, hermanos, allí mismo en Jerusalén, cuando deja de ser el emperador Flavio Vespasiano, el emperador romano de esa provincia allí en Jerusalén, y queda como el nuevo emperador Tito el Romano, el jefe del ejército de esa época, pero ahora el nuevo emperador. Él llega, hermanos, sitia y conquista y toma a Jerusalén. Dice un historiador del primer siglo llamado Josefo, que él considera, dice, que murieron bajo el ejército de Roma con el príncipe que ha de venir. Así se le llama en el libro de Daniel a este Tito el Romano, refiriéndose tanto a él como al anticristo escatológico que va a surgir en esta tierra. Dice Josefo de que murieron bajo el filo de espada 1.110.000 habitantes de Jerusalén, 1.110.000. Y dice que fueron llevados en esclavitud 97.000. Démosle el beneficio de la duda, ¿verdad? Si es cierto que esas son las cantidades. Pues bien, pero aparte de eso, allí se cumple lo que nuestro Señor Jesús había dicho, que el templo también es derribado, hermanos. No queda piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto sucede así, hermanos, porque esas peñas de las que estaba conformada las paredes del templo son derribadas, hermanos, y cuando no logran derribarlas todas, entonces Tito ordena que se le dé fuego al templo de Jerusalén, porque había oro metido entre las piedras, en las vetas de piedra, para que se derritiera, y se llevó también todo el oro. Pero allí es donde se lleva a cabo la dispersión. Cada una de las 7 dispensaciones que están en la Biblia, hermanos, cada una de las dispensaciones termina con un juicio. Aquí estaba terminando, hermanos, la dispensación de la ley, cuyo juicio iba a ser la diáspora, la dispersión de todos los judíos que iban a ser esparcidos por todo el planeta por la persecución del Imperio Romano. Comienza la diáspora, hermanos, y es hasta mayo de 1948 cuando nuevamente la ONU le vuelve a dar un territorio donde se puede asentar la nación de Israel otra vez, ¿verdad? De forma milagrosa. Pues bien, allí se lleva a cabo lo primero que Jesús les estaba diciendo a estas mujeres. Lloren por ustedes, les dijo. Si ya vienen los días donde los soldados de Roma les van a partir el estómago y le van a sacar el feto y le van a meter un gato vivo en el estómago para que mueran de carradas. Lloren por ustedes y por sus hijos. Van a anhelar la muerte y ustedes van a clamar por la muerte. Y eso no va a suceder solamente en esa temporada, sino que va a suceder también a esta generación de israelitas. También les va a suceder en la gran tribulación. Después que la iglesia hayamos sido arrebatados por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces comienza la tribulación y la gran tribulación, y les dice, también allí ustedes van a sufrir, porque mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 6, hermanos, hablando acerca de eso en Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 16 al 17. Váyase hasta allí y luego le explico. Le estoy explicando, hermanos, qué es lo que estaba pasando allí por la ignorancia del significado de la cruz en la vida de esa multitud de esas mujeres que estaban llorando ahí. Estoy hablando de la cruz, hermano. No estoy hablando de profecía. Estoy hablando de la cruz. Pero como el pasaje nos lleva a ver otros apartados, por eso lo estoy llevando ahí. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 16 y 17. Dice así. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esto mismo, hermanos, aparece también en Oseas 10:8 y aparece también en Isaías 2:19 y en otros pasajes, pero solo esos son los que saqué yo, donde la gente clama por la muerte. ¿Qué está sucediendo allí, hermanos, en el capítulo 6 de Apocalipsis?
En la primera serie de juicios que van a venir sobre la tierra después que el anticristo haya firmado el tratado de paz con muchos, es decir, con Israel y el pueblo árabe y palestino, entonces, hermanos, en ese momento van a comenzar a ser derramados por nuestro Señor Jesucristo los juicios o los castigos durante la tribulación. La primera serie se le conoce como la serie de los 7 sellos, pues cuando va el sexto sello, que es el sexto juicio de la tribulación, ese se manifiesta de la siguiente forma. Lo estoy retando para que lea los versículos inmediatos anteriores, hermanos, en su casa. Allí los lee para que vea que no es mentira lo que le estoy diciendo. Resulta que ese juicio del sexto sello, hermanos, va a haber un gran terremoto que va a conmover toda la tierra, de tal forma que todas las islas existentes se van a ir al fondo del mar. Todas las islas van a ser conmovidas. En ese momento el sol se va a poner negro como tela de silicio y la luna se va a poner roja como sangre. Y las estrellas del cielo van a caer hacia la tierra, así como la higuera deja caer los higos cuando ya están secos, cuando ya están maduros. Y en ese momento es que va a haber esa gran lamentación, porque la gente, de ver el gran castigo que está cayendo sobre la tierra, van a desear morir. Y Jesús les estaba diciendo: por eso lamentense mejor por ustedes y por sus hijos, por sus generaciones, porque ellos van a pasar también por esto en el futuro. Y a eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesús cuando les estaba diciendo eso a ellos. Yo estoy cumpliendo el propósito del Padre, pero ustedes no me sientan lástima, siéntanse lástima ustedes. Eso mismo nos dice a nosotros. Porque hay algunos que cuando ven la película, hermanos, de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, y le están pegando los primeros hacia lazos a nuestro: ay, pobrecito, mejor apago la tele. Y porque le siente lástima, hermano. Para comenzar, lo que sale en esa película no es pero ni la sombra de lo que sucedió en la realidad, hermanos. Fue algo mucho más terrible lo que le pasó. Fue mucho más terrible lo que le pasó, que lo que dice esa película ahí. Pero no es para que le sintamos lástima, hermano. Él no es merecedor de su lástima, hermano. Él es merecedor de su adoración. Eso se merece él, la adoración suya, hermano. Pero nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a ver personas lastimeras y sentir lástima por nuestro Señor Jesús. Nos dice: mira tu condición. Si vos estás con la mujer de tu prójimo, si vos te estás robando las ofrendas, si vos le haces maraña a la gente en el puesto que tenés, allí donde vendés, hombre, no le das la medida cabal. Te bajas a las ancianitas con los tambos de gas allí, porque no le bajas allí lo que el gobierno le da de subsidio. Mira cuál es tu condición miserable. No, llora por vos, hombre, lamentate por vos, porque viene una vida de desastre para vos, ¿oíste? Esa es la aplicación espiritual devocional que le podemos sacar para nosotros, hermano. Nosotros lamentándonos por nuestro Señor Jesús, no, hombre, lamentémonos en nuestra miserable condición de pecado, hermanos. Ese tiene que ser el lamento, reconocer que somos unos viles pecadores. Eso es lo que significa la cruz. Pero nosotros, por ignorancia, no le ponemos atención a lo que la cruz dice. Mire, hermano, si del árbol verde Jesús me están haciendo esto, y ustedes que son chiribiscos secos, ¿cómo creen que los van a tratar? Sí, lástima que nuestro Señor Jesús no sabía el caliche de nosotros, hasta aquí de Cojute, hermano. Porque así era, y vos que es una rama seca, imagínate, y del árbol verde como me traen ahorita. Está denotando la condición espiritual, hermanos, que tenemos nosotros. Que deberíamos de lamentarnos por nosotros mismos, no por lo que Él hizo por nosotros. Por Él debemos de sentir admiración. Cuando no entendemos la cruz, pasamos por alto nuestra terrible condición espiritual de pecado. No pase por alto, hermano, su terrible condición espiritual de pecado. No la soslaye, no la pase por alto. Mejor comience a lamentarse desde ya. Porque esa condición espiritual de pecado le va a llevar a unos momentos en su vida que usted va a anhelar la muerte, la va a desear morir, oye. Yo sé lo que le estoy diciendo, va a desear morir, si no recapacita de esa condición. Pero sí hay algo más, hermano, en el versículo que nos hace falta. Le dije que quedaba la colita del versículo 24, hermanos, de allá de Lucas 21, del 20 al 24. Después del punto y coma, solo se lo había explicado. Allí ya se está refiriendo a la gran tribulación escatológica, cuando la Confederación de Naciones de Europa, que va a ser una alianza para darle el respaldo de todo tipo al anticristo, al dictador mundial que va a aparecer después del arrebatamiento de la iglesia,
Allí en ese momento, hermanos, el anticristo, la bestia que sube del mar, dice también el libro de Apocalipsis, él va a hacer lo que quiera en ese momento, de tal forma que va a pisotear a la ciudad de Jerusalén. Esto, hermanos, es de ponerle coco por lo que le voy a decir. Por eso es que dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles vienen desde la caída de Jerusalén por el rey Nabucodonosor en el año 586 a.C. hasta la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación. Esos son los tiempos de los gentiles. Y dice él, va a venir un momento cuando también en el futuro Jerusalén va a ser pisoteada. Ella, hijas de Jerusalén, les dice, en el futuro las hijas de Jerusalén van a ser pisoteadas. Eso va a suceder a la mitad de la tribulación. Cuando el anticristo ya tenga totalmente dominado todo el ejército de Israel, hermanos, va a poner su cuartel, su centro de operaciones, lo va a poner en Jerusalén, hermanos. El anticristo ya va a tener pisoteado a todo el ejército de Israel. Y cuando lleguen las confederaciones, la del norte comandada por Rusia, la del oriente comandada por China comunista y la del sur comandada por Egipto, cuando lleguen en ese momento, no es que van a llegar a luchar contra Israel, van a llegar a luchar contra el ejército del anticristo, contra el ejército de Roma. El ejército de Roma va a estar ya pisoteando toda la ciudad de Jerusalén en ese momento. Por eso les estaba diciendo, lloren por ustedes y por sus hijos. Eso les espera. ¿Y saben por qué? Porque me rechazaron a mí. Yo venía a establecer un reino de 1000 años con ustedes que se llama el reino de los cielos, pero ustedes no quisieron nada. Mas a todos los que le recibieron, a nosotros nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que les estaba diciendo, hermano, en otras palabras. Muy bien, versículo 32. Ahí vamos a ir finalizando ya. ¿Cuál es el tercer principio? A la pregunta ¿cuál fue la pregunta que le hice, hermanos, que íbamos a contestar? ¿Qué sucede cuando ignoramos qué? El significado de la cruz. Excelente. Bye. Tercera respuesta. Hay infamia. Hay infamia. En el primero hay inconveniente para el que toma la cruz por obligación. En el segundo hay ignorancia para aquellos que se lamentan por Jesús, pero no se lamentan por su condición de pecado. Y tercero, hay infamia. ¿Qué es esto, hermanos? La cruz siempre tiene una marca de mala reputación o de mal nombre, de infamia, hermanos. Cuando no entendemos la cruz, pasamos por alto el costo que Jesús pagó por nosotros. ¿En qué categoría fue puesto Jesús en esa cruz, hermano? Ponga atención. Dice que llevaban a 2 malhechores con él. No eran ladrones, hermano. No eran solo ladrones, eran malhechores, hacían malos hechos. Eso es un malhechor, el que hace malos hechos, ¿verdad que sí? Eran jefes de bandas de forajidos, esos malhechores que estaban ahí. Eran pecadores. Pues en esa categoría estaba siendo puesto Jesús también, haciéndose pecado por nosotros, porque así dice la Biblia, que Él por nosotros se hizo pecado. Y también se hizo maldito, se hizo maldición, porque es maldito, es que es colgado de un madero. Gálatas 3:13 le dice eso. ¿Quiénes eran crucificados, hermanos? ¿Quiénes eran llevados al Gólgota? Los romanos habían crucificado un promedio de 6 millones de personas, hermanos. Para ellos ya era chapupa eso, hermanos. Ya era común estar crucificando a 3 más en ese momento. Pero la cuestión es que los que eran crucificados, hermanos, la categoría siempre era de malhechores. No eran crucificados los nobles, no eran crucificados los de la realeza, no eran crucificados los inteligentes y los sabios, no eran identificados los de la clase social alta, eran crucificados la mapachada, como decimos nosotros, ¿verdad? Esos eran crucificados. Pues en ese sistema de malhechores, allí va nuestro Señor Jesús. Esa es la categoría que Él tuvo que sufrir por nosotros. Esa es una infamia. Eso es infamia. Eso es violar la dignidad de alguien que merece honor y respeto. Eso es infamia. Y Él estaba siendo infamado por nosotros. Mire, Jesús fue puesto en la categoría de malhechor. Qué contraste, hermano. Mire lo que dice Isaías 53:12. Mire lo que dice Isaías 53:12. Ya se lo van a poner ahí en la pantalla. Dice así: por tanto yo le daré parte con los grandes. ¿Cómo así? Está hablando de Jesús, hermanos, y le estaba dando parte con los grandes porque fue José de Arimatea y Nicodemo los que llegaron a pedir el cuerpo de Jesús para poderle embalsamar y poderlo poner en el sepulcro que tenía nuevo en un huerto. José de Arimatea, porque era comerciante de piedras preciosas, hermanos, y él era millonario. 3 requisitos para ser parte del Sanedrín que usted los conoce: casado, inteligente y adinerado. Muy bien. Dice que tenía su parte con los grandes, porque lo iban a bajar de la cruz. Pero mire lo que dice después.
y con lo fuerte repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado, ¿con quién, hermano? Con esos malhechores que están ahí. No, no eran ladrones, hermano. No era el ladrón bueno y el ladrón malo. No tenía nombre, porque otra característica de Simón de Cirene, ¿sabe cuál es? Que de todos esos autores alrededor de la cruz es el único que se le menciona el nombre. Las mujeres no sabemos cómo se llamaban, estos malhechores no sabemos cómo se llamaban, solo sabemos que entre sus fechorías quizás estaba el ser ladrones. Por eso es que la tradición hasta nombre les pone, dice que se llamaban Dimas y Gestas. Y usted contesta, ¿qué carambadas son estas? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ajá, ya me demostró la edad, fíjese, cuando oíamos ese programa. Pues no, hermano. Jesús estaba siendo infamado porque estaba siendo en la misma categoría de Dimas y Gestas. No, tampoco, hermano, tampoco. En la misma categoría de malhechor. Eso es una infamia. Hermano, mire qué contraste con lo que nos dice nuestro Dios acerca de Él en el libro de Hebreos. Vaya por favor al capítulo 7 de Hebreos. Mire lo que dicen los versículos 26 y 27, hermanos, en el libro de Hebreos. Qué tremendo, hermano. Póngale atención cómo se expresa nuestro Señor acerca de nuestro Señor Jesús allí en Hebreos, capítulo 7, versículos del 26 al 27. ¿Lo tienen, hermano? Allí está en la pantalla, ¿verdad? Allí lo puede leer usted. Dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué contraste, hermano? Allá contado con los malhechores, con los pecadores, aquí diciendo que Él es más sublime, Él es más alto, más elevado, más precioso. ¿Quién era el más importante, hermanos, en el templo? El sacerdote. ¿Quién era más importante que el sacerdote? El sumo sacerdote. ¿Quién es el más importante que el sumo sacerdote? Jesús, hermano. Porque Él es el sumo sacerdote por excelencia. Más sublime que los mismos cielos. Más elevado, más precioso. Pero Él estaba siendo contado como malhechor. Estaba siendo infamado en esa cruz para cumplir las demandas del Padre y por amor a nosotros, hermano. Eso es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús ahí. Tomar la cruz es enfrentar cualquier infamia por Jesús si fuere necesario. Hey, hermano, tomar la cruz implica enfrentar cualquier infamia por Jesús si fuere necesario. ¿Está dispuesto usted, hermano? Es mi deseo esta noche, hermano, es mi deseo esta noche que el significado de la cruz siga siendo la tendencia en su vida. No deje que desaparezca la tendencia de la cruz para que usted tenga un final bueno, hermano, prometedor de parte de nuestro Dios en esta tierra. Denle un buen aplauso a nuestro Dios en esta noche, hermano. Gracias, bendito Señor, por tu amor, por tu